Kaixo egunon. Hau euskaraz atorra da, eta gaur euskaraz gehien errepikatzen diren kalko linguistiko okerretako bat ikasiko duzu. Beno, baina kalko linguistikoa zer da? Hizkuntza kalkoa edo lexiko kalkoa mailegu mota berezi bat da, eta ez du imitatzen atzerriko ereduaren entitate fonetiko materiala, baizik eta beste bi alderdi barnekoago, eskema edo eraikuntza morfologikoa. Gure kasuan, etorkizunaz hitz egitean ematen den kalko oker bat ikusiko dugu. Planak egin, aginduak eman eta mesedeak eskatzen ditugunean. Euskaltzaindiak emandako adibide batzuk erakutsiko dizkizut zuzenean. Gauean joaten gara zinemara. En castellano, originalmente, esta frase sería: esta noche vamos al cine. Ese vamos lo convertimos en joaten gara. Realmente ese vamos es algo puntual. Queremos decir que iremos al cine. Lo que estamos haciendo aquí es pasar del castellano del vamos al joaten gara, una cosa habitual, ya que joaten gara se refiere a una cosa que se repite. ¿Cómo se diría esto correctamente en euskera? Pues gauean joango gara zinemara. Le añadimos la partícula go o ko del futuro a esta frase. En vez de decir gauean joaten gara zinemara, decimos gauean joango gara zinemara. Beste adibide bat. Estás con un colega y le quieres pedir el libro. En castellano se dice ¿me das el libro? Pero es algo puntual. Así que en euskera no podríamos decir ematen didazu liburua, ya que ematen didazu liburua es una cosa que se repite, vamos, que diariamente o asiduamente me das el libro. ¿Cómo se diría en euskera? ¿Emango didazu liburua o emango al didazu liburua? Beste bat. Estás con otro colega y le dices: oye, ¿qué? ¿Empezamos a trabajar? Si lo pasamos al euskera literalmente sería zer hasten gara lanean. Pero esta vez también no es algo que se repita, sino que es algo puntual. Le estás invitando a trabajar. En este caso, en vez de hasten gara lanean, sería hasiko gara lanean o hasiko al gara lanean. Beste adibide bat. En este caso, pues en el cole. Le pregunta un niño o una niña a su andereño: ¿qué hacemos ahora, andereño? Si lo pasamos al euskera literalmente, zer egiten dugu orain, andereño. Pero repetimos, esto es incorrecto, porque egiten dugu es algo que se repite en el tiempo, que hacemos asiduamente. Correctamente sería zer egingo dugu orain, andereño. Zer egingo, con la partícula ko o go. Beste adibide bat. Y esta sería la última. Estamos con otro colega y le decimos: oye, ¿le dices, por favor, que iré luego? Le dices, si lo pasamos literalmente al euskera, sería esaten diozu. Le dices, esaten diozu. Así que literalmente la frase sería esaten diozu mesedez gero joango naizela. Pero esto es incorrecto. Hay distintas opciones de hacerlo correctamente. Esango zenioke o esango diozu mesedez gero joango naizela. Ikusten duzunez, kasu horietan guztietan zentzuzkoena etorkizuna erabiltzea da. Kasu bakoitzean ko edo go partikularekin. Eta amaitzeko ariketa bat jarriko dizut. Eta idatzi iruzkinetan euskaraz zuzen nola esango genuke. Hauxe da kasua. Lankide batekin zaude. Eta momentuan zerbait egiteko gogoa duzu. Nola itzuliko zenuke esaldi hau? Esta es la frase que tienes que traducir al euskera. A ver si lo haces correctamente. Y la frase es: ¿lo hacemos ahora? Beste barik, bideo gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta partekatu. Ondo izan eta agur.